Hechos de los Apóstoles. Bueno, bien, vamos a la palabra del Señor. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 13, versículos del 24 en adelante. San Marcos, capítulo 13, versículos del 24 en adelante, por favor. San Marcos 13, 24 en adelante. Si ya lo tienes, entonces pongámonos sobre nuestros pies y lo leeremos un momento. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Quiero invitarte ahí a pedirle al Espíritu Santo que te hable. Dile: Señor, dispongo mi corazón, mi mente, para que tú en esta mañana me hables y poner por práctica tu palabra. Padre Celestial, en esta mañana nos disponemos a escuchar tu consejo, tu palabra. Dispongo mi corazón y mi mente. Me pongo en acción de escucha y que tu palabra sea un instrumento del cielo para ministrar a mi vida, y que luego yo salga de la casa tuya, Señor, a practicar esta palabra. Amén y amén. Por favor, tome su lugar. San Marcos 13 se ha reconocido por los estudiosos como el Apocalipsis de San Marcos. Este capítulo 13, así se lo llama, el Apocalipsis de San Marcos. Y lógicamente había un género literario en esa época que se llamaba apocalíptica. La apocalíptica no es un género literal, es un género figurado que nos muestra las realidades a través de una literatura figurada. Entonces el pasaje dice que el sol se va a oscurecer, que la luna no va a dar su resplandor, que las estrellas se van a caer del cielo, que las potencias en los cielos también van a ser conmovidas. Entonces
pues algunas personas pueden interpretar eso literalmente y están esperando que el sol se apague o que la luna se caiga o que las estrellas se caigan, y no sería la manera correcta de interpretar este pasaje. Es una forma figurada para mostrar una realidad de tiempos finales, ¿sí? Lo cierto es que la palabra del Señor dice que el Hijo del Hombre va a venir. ¿Cuántos esperan su venida? Amén. Todos. Y dice la palabra del Señor que hay que aprender de unas señales sobre la venida del Señor. Hay que aprender algunas señales. Y nos pone como ejemplo la higuera, que el campesino sabe cuándo la higuera nos está anunciando un verano o cuándo la naturaleza nos está diciendo que va a haber un invierno. Por ejemplo, ahorita usted sale y mira para el cielo, ¿y con qué se va a encontrar? Con el cielo, ¿cierto? Pero si nosotros vemos unas nubes negras como las de estos días, porque qué palos de agua los que han caído, ¿cierto? Uy, han caído, como dice una hermana de la iglesia, han caído hasta maridos ahí. Si la buena hermana soltera salga, que eso está cayendo de todo. Si usted ve así oscuro, oscuro, ¿usted qué dice? Va a llover. Va a llover. ¿Y por qué sabe usted que va a llover? Porque ya hay un aprendizaje de la naturaleza que nos dice que cuando las nubes, el cielo se empieza a encapotar así de gris o de negro, pues viene un aguacero. Estos días en las mañanas a veces ha habido unos solazos impresionantes, pero usted sabe que ya en la tarde mengua el sol y se viene el palo de agua, ¿no? Y qué aguacero los que hemos tenido. Bueno, el Señor dice que debemos aprender eso, pero hay una palabra que nos llama la atención y está en el versículo 30. Jesús le está diciendo a la gente de su tiempo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces ahí quedamos perdidos, porque ¿cuánto hace que se escribió o que pasaron estos hechos que la Biblia nos dice? Hace más de 2000 años. Más de 2000 años. Y el Señor dice que esa generación que lo estaba escuchando no iba a pasar antes de que eso aconteciera. ¿No quedaron perdidos como yo? Un poquito, un tristico nomás. Queda uno perdido con lo que está diciendo la palabra, porque dice esto no va a pasar. Y efectivamente eso que dice la palabra pasó. Para el año 70, después del Señor, el Imperio Romano se cansó de las sublevaciones de los judíos. Se cansó. Entonces el César, juntamente con sus soldados, entró y arrasó con el pueblo judío. El templo de Jerusalén fue destruido a más no poder. Se acabó absolutamente todo. Y de allí los judíos fueron dispersos por todo el mundo a algo que se conoce como la diáspora, la dispersión de los pueblos. Entonces los judíos terminaron en diferentes sitios, por eso era una nación sin tierra. Solamente hasta el año 1948 la ONU les volvió a dar un pedacito de tierra, que eso ha sido un problema con todos los palestinos de alrededor y toda la cosa, pero solo hasta el 1948. Imagínense, desde el 70 hasta el 1948, ¿cuánto tiempo pasó? No, imagínense, 1000 y pico de años, 1800 años, casi 2 siglos, ¿sí? No, un siglo tiene 100 años. Eso, milenios. De esa dispersión de allá, el pueblo tuvo que salir corriendo, y por eso estaban en Alemania, por eso estaban en Polonia, por eso estaban en Europa, por eso estaban, bueno, por allá en Argentina, etcétera, etcétera, que Hitler
viendo todos esos judíos de la diáspora en ese momento, pues terminó matando 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero es ahí donde se cumplió esta palabra. Entonces podemos decir dos cosas ya. Primero, que cada generación tiene sus finales. Y hay un final. Final, como dicen los locutores deportivos, final, no da más. Pero cada generación tiene sus tiempos finales. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo sobre el final? Ahí dice, pero el día y la hora del final, nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo, ni aún el Hijo. Ese final lo puso el Padre en su soberana potestad. Pero cada generación sí tiene su final. Entonces, como no sabemos el final, ni el final de cada uno, de cada persona y de cada generación, hay una invitación de la palabra. ¿Cuál es la invitación de la palabra? Velar. Velemos. Estemos atentos, porque no sabemos cuándo viene o nuestro final, o el final de la época, o el final. Hay muchos que a lo largo de la historia han especulado sobre el final y sobre el retorno de Jesús. Por ejemplo, no voy a hablar de los testigos de Jehová, creo que ya lo dije, pero ellos empezaron a colocar fechas, que en el 1914, que en el 1900, y nunca se cumplió lo que ellos dijeron, porque nadie sabe el final, ¿sí? Cada generación tuvo su final. Por ejemplo, ¿cuántas personas en la Primera y Segunda Guerra Mundial tuvieron su final? Hace 100 años hubo una pandemia. ¿Cómo se llamó? No, la peste negra fue por allá en tiempos medievales. Las 2/3 partes de Europa se acabaron. La peste española, hace 100 años. Y apareció esa pandemia, ¿y sabe cuántos tuvieron su final? 50 millones de personas murieron hace 100 años. Ahorita en esta llevamos 5 millones. Pero hace 100 años tuvieron 50 millones y lógico, la población era más reducida. Entonces, o sea, gracias a Dios la ciencia ha llegado, porque en medio de esta crisis aparece una vacuna, y con esa vacuna pues no ha muerto todo el caudal de personas que hubiesen muerto si no apareciese la ciencia. Pero esas personas tuvieron su final. Imagínese el pueblo cristiano pensando en el final de los tiempos y descuidando su propio final. Yo no sé cuándo va a ser el final de los tiempos, porque dice Jesús que ni los ángeles. ¿Qué tal? Y muchas veces en las iglesias no hacemos sino distraídos pensando en el final, pero no pensando que cada generación y cada época tiene su propio final. Nosotros en casa, aquí está mi madre acompañándome, el COVID nos llegó y nos dio una tragedia espantosa en nuestra vida. El 24 de diciembre, un tío se nos fue por COVID. El 31 de diciembre, otro tío se nos fue por COVID. El 31 de diciembre, hospitalizamos a papá por COVID. Y el 12 de enero de este año, se me fue mi papá por COVID, que aquí me acompañaban juntos. Y mi viejo
que era un santo, mi viejo se ufanaba un mes antes de que no le dolía una muela. Pero no le dolía. ¿A cuántos los trasnocha el tinto? Levante la mano, ¿sí? A mi papá no lo trasnochaba el que se quedaba en la olla. Lo trasnochaba el que, eso sí, si se quedaba un tinto en la olla, él estaba a las 11 de la noche pensando en esa olla. Y se levantaba y se lo tomaba y ahora sí se podía ir a dormir tranquilo. Azúcar comía la que no está escrita. Imagínese que lleva 9 meses de no estar con nosotros y todavía hay azúcar de la que él compraba. Y eso era mensual. Pan, la panadería cerró, no por COVID, sino porque perdió su cliente. Comía pan. No le dolía nada. Pero el final no lo cogió. Lo cogió el final de él. El final de él. Lo cogió. ¿Sí? Nos ha pateado, nos ha dado duro esta pandemia. Seguramente ustedes también tendrán sus propias crisis, sus propios dolores, todo eso. Pero lo que la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros es, Jesús dice, ese día, el de allá, nadie lo sabe, ni el de acá tampoco. Pero entonces sí aconseja algo muy importante para cada uno de nosotros. Como usted y yo no sabemos el final, puede que sea hoy, puede que sea mañana, puede que sea dentro de 10 o 15 o 20 o 30 años, nos da un consejo muy práctico para la vida. ¿Qué es lo que nos dice? Estén pendientes, estén atentos, no pierdan la comunión con el Señor, no se descuiden. Mateo nos pone eso en una parábola de las vírgenes. ¿Recuerdan las doncellas que estaban esperando al hombre? Estaban esperando que apareciera el novio de la fiesta, y habían 10 mujeres, 10 vírgenes, 10 doncellas que esperaban, y resulta que 5 estaban muy atentas y fueron a comprar el aceite respectivo, y luego otras 5 pues no, estaban por ahí pendientes, estaban viendo Pasión de Gavilanes, estaban viendo Betty la Fea, bueno, todas esas cosas estaban por ahí distraídas y no compraron el aceite, no se apersonaron. Pero cuando vino el novio, que ya había llegado bastante tarde, ¿sí?, ya se dieron cuenta que la lámpara se les apagaba y fueron a buscar con las mujeres sensatas un poco de aceite, y ellas le dijeron: no, ni para que nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan y compren. Y cuando ya llegaron, el novio ya había cerrado la puerta. Entonces el asunto del cristiano no es vivir aterrado con el final. El miedo del cristiano, el cristiano tiene que vivir una vida libre, una vida tranquila, una vida de reposo. Sí, tenemos una pandemia, pues nos cuidamos, pero también hacemos la vida con fe y cuidando, como lo dijimos al comienzo, con los elementos que la vida y la naturaleza y la ciencia nos regala, pero hacemos la vida. El cristiano no vive angustiado por el final, ni siquiera por su propio final, porque el cristiano vive vigilante. Y cuando vive vigilante, vive tranquilo, como las doncellas que esperaban con suficiente aceite al novio. ¿Sí me estoy explicando? Martín Lutero dijo algo extraordinario. Martín Lutero dijo lo siguiente: vivamos, o mejor, proyectémonos como si Cristo tardase 100 años en venir, pero vivamos como si llegara hoy. Escúchelo bien. Proyectemos la vida como si tardase 100 años en venir, pero vivamos como si viniera hoy. No se desanimen. Si hay que hacer un negocio, hágalo. Si hay que abrir un negocio, una microempresa, hágalo. No cierre. Ahorita hay muchas personas
que frente al tema de la pandemia y frente al COVID, pues se han angustiado y algunas comunidades han enseñado un poco regular: ¿para qué nos vacunamos si ya viene el Señor? Seguramente por la persona sí, porque no está teniendo cuidado de lo que debe hacer. Algunos aparecen con una cantidad de cosas. El cristiano vive tranquilo, vive en paz. Detrás de esos tapabocas vive sonriente. ¿Por qué? Porque vive vigilando, y cuando vivimos vigilando estamos tranquilos del final, de la época, del momento, del lugar o del final final. Pues ¿por qué? Porque Cristo está con nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor allí, dice: lo que yo les enseño a ustedes es que estén vigilantes. Eso fue lo que dijo Jesús. Aprendan de las señales. Aprendan de la higuera, aprendan de la naturaleza. La naturaleza dice esto y esto y esto. Bueno, aprendamos las señales. Aquí hay una señal, el COVID. Aquí hay una señal, una pandemia. Aprendamos de ellas. Pero algo nos dice: les aseguro que esta generación no va a pasar sin que lo que he dicho acontezca. Pero del final nadie sabe, ni los ángeles ni el Hijo, porque el Padre lo puso en su potestad. Pero en este final, ¿qué es lo que debemos hacer? Estar pendientes, preparados, atentos. No se distraigan, hermanos. Asistamos a la iglesia. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Sigamos apoyando el reino de los cielos. Sigamos caminando. Hace 8 días hicieron un retiro de parejas. ¿Allá para qué? Si viene el Señor. Que cada uno haga lo que quiera, ¿no? No, ¿cómo se les ocurre? Sigamos preparando las parejas como si tardase 100 años en venir. Pero preparémonos como si viniera hoy. Los que hemos vivido dolores de esta pandemia así críticos, tenemos una tranquilidad, y es que nuestras personas, por lo menos hablo de mi padre, estaba preparado para el final o para el final de él, porque fue intempestivo, sano, tranquilo, hasta daba seminarios de cómo no contagiarse. Eso sí, él iba a ir a recoger un pedido, cogía el pobre ascensor y ¡prum!, lo llenaba. Y él decía: mire, eso es fácil, eso es decirle a la gente que no se acerque. Decía así. Eso no, que alguien se le va a acercar, usted tome distancia y dígale: discúlpeme, señora o señor, 2 metros. Y eso ya daba seminarios. Yo creo que ya pensaba hacer plata por las redes dando seminario de cómo no contagiar. Y se contagió. Pero había un valor agregado. Estaba vigilante, y en su final estaba preparado, y su final también. Entonces no nos cabe la menor duda de la eternidad para personas como él. Y como nosotros, que entendemos esta palabra y vivimos la pandemia con fe, con tranquilidad, nos cuidamos porque no somos, ¿cómo se llamaría? No somos inmunes, no, sino no somos osados, sería la palabra. Hay gente osada, hay gente que se quita eso: el Señor me guarda. No somos osados. Jesús no lo era. Jesús no era osado. Jesús un día le dijo a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Ay, es que el Señor dijo que a sus ángeles mandará si te lanzas de aquí para abajo y que tu pie no tropece. Y dijo: no, yo loco no soy. No tentarás al Señor tu Dios. No lo tentamos. Vivimos con cuidado esta pandemia, pero vivimos tranquilos como hijos de Dios, porque vivimos preparados o bien para este final o bien para el final. Y así vivimos tranquilos y venimos para seguir creciendo como el Señor nos lo ha indicado. Amén. La pregunta final:
¿Somos como las vírgenes sensatas? ¿O hay insensatez en nuestra vida y el aceite no nos alcanza? Ni para el final de ahorita, ni para el final. ¿Por qué no pensar un poco en esta mañana sobre qué nivel de aceite tienes, de comunión con el Señor, de vida cristiana? Ahí está la clave. No en vivir angustiados. Ay, el Señor ya va a venir. Ay, se vino el Señor. Mira este mundo vuelto nada. Ya no, esto ya ni trabajemos porque ya el Señor se vino. No haga eso. Más bien, revise su nivel para el final o para el final. Amén. ¿Oramos? Quiero invitarte a cerrar tus ojos donde estás y a pensar un poco en lo que Jesús dijo. En no vivir angustiados. La vida cristiana es una vida hermosa, bella, para disfrutarla, no para vivir llenos de miedo. Los cristianos no somos los que estamos pegados al techo con la pandemia. Estamos confiando en el Señor, confiando en nuestro Padre Celestial. Algunos nos precedieron y tenemos la certeza de que estaban preparados. Pero nosotros sí. ¿O tenemos que de verdad vivir en medio del miedo porque nuestro aceite no alcanza? Si ese es tu caso, el Espíritu Santo te trajo hoy para hablar a tu corazón, para hablar a tu vida y decirte: llena tu vasija de aceite, porque si la llenas, no hay problema con tu final o con el final. Espíritu Santo de Dios, somos una iglesia que ha vivido lo que muchas iglesias que nos antecedieron no vivieron. Tenemos un desafío y es la inminencia de los finales. Pero en esta mañana, delante de tu presencia venimos, Padre bueno. Y cada uno hace su reflexión particular, personal, íntima. Y evaluamos nuestra vida. Señor, perdónanos si no estamos preparados para nuestro final de época. Si no estamos preparados, Señor, para nuestra partida de esta tierra. Perdónanos, buen Dios. Y hoy reafirmamos nuestro compromiso contigo, Señor. Hoy reafirmamos nuestro compromiso delante de ti. Queremos estar vigilantes como tu palabra nos lo enseña. Queremos estar vigilantes como tu consejo nos lo dice. Señor, ayúdanos. Te damos gracias por esta hermosa oportunidad de escuchar tu palabra y a la vez de evaluarnos. Ayúdanos a proyectar la vida, como dijo Lutero, hacia 100 años. Aquí hay microempresarios, los bendigo. Aquí hay estudiantes universitarios, los bendigo. Amas de casa, los bendigo. Trabajadores, los bendigo, Señor. Que sigan soñando con el progreso, que sigan soñando con lograr sus carreras, con lograr sus doctorados, sus maestrías, que sigan soñando con hacer realidad sus propósitos, sus metas, que sigan soñando,
pero que vivamos preparados, como tú nos lo enseñaste en este pasaje. Bendigo a tu iglesia, Señor, y te ruego que tu palabra traiga un convencimiento a cada uno, traiga una directriz interna a cada uno, que podamos vivir la vida de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a reír, a caminar en esta vida tomados de tus manos. Que si estamos tomados de tus manos, Señor, lograremos superar las dificultades, las luchas, los problemas, y que tomados de tus manos, Señor, estaremos siempre preparados. Tú dijiste: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, me voy pues a preparar para que donde yo esté, ustedes también estén. Ayúdanos a no perdernos esa bendición de estar contigo por siempre. Te doy gracias por tu iglesia y los bendigo. El que está viviendo la vida con miedo, con angustia, tómalo en tus manos y muéstrale que no estás solo, Señor. El que está viviendo la vida con poco aceite, Padre Celestial, ayúdanos a llenar nuestra vasija de comunión contigo. Ayúdanos a vivir para ti. Que si llega el final, estamos bien. Y si llega el final personal, también estamos bien y estaremos contigo por toda la eternidad. Muchas gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos, bendigo a este sector que tantos faltan para que vengan a llenar sus vasijas de aceite en nuestra iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.